La historia arranca con una dibujante con cara de ángel y cero suerte laboral, que estaba nada de ver cómo su carrera se va por el inodoro. Y todo porque le encargaron crear una historia romántica que, spoiler, no tiene ni idea de cómo escribir, porque en su vida ha vivido algo remotamente parecido al amor. Así que mientras camina medio perdida, buscando alguna idea brillante que le salve el pellejo, se le aparece un perro todo tierno llamado Ki Bao, que la lleva directo a su dueño, que resulta ser Yan Xin. Y como si fuera parte del destino, el perrito provoca que Yan Xin termine encima de Ki Nian y de paso le roba un besito por accidente, que hace que termine como resultado con el corazón explotado y sin saber qué le acababa de pasar. Luego del inesperado beso, ella no pierde el tiempo y en vez de pedirle disculpas o hacerse la confundida, le suelta que no quiere ni dinero ni excusas. Lo único que le interesa es conseguir su número de celular. Así que, sin filtros ni vueltas, antes de que él pueda reaccionar, le pide que la espere un rato porque tiene algo que necesita de él. Pero estaba a mil y tiene que salir corriendo a entregar un encargo. El tipo, que ya estaba medio confundido, se queda ahí con la duda picándole en la cabeza y termina decidiendo esperarla. Pero justo cuando pensaba quedarse, recibe una llamada que lo obliga a irse. Eso sí, antes de desaparecer, deja su número anotado en un papel, aunque la buena suerte no estaba de su lado, porque el viento se la lleva. Mientras tanto, Ki Nian llega a entregar su trabajo, una ilustración donde se dibuja a sí misma dándose un beso con Yan Xin, con el perrito hermoso a su lado completando la escena. Tan pronto como su jefa ve el dibujo, se queda totalmente impresionada y le pregunta de dónde sacó esa idea. Ki Nian, toda coloreada y tartamudeando, suelta que es algo basado en vivencias propias, pero su jefa, que no se le escapa una, le ordena que busque al chico para usarlo de inspiración. Ahí mismo a ella le cae la ficha de que se olvidó volver con el chico, así que esta sale disparada hacia el río, pero el galán ya no estaba. En un arranque de desesperación, publica en redes esperando que alguien lo haya visto, y sí, alguien responde. Lo vieron en la Universidad de Xiangming. En la mañana siguiente va para allá a buscar a su muchacho. De pronto se arma un revuelo ya que el guardián empieza a gritar y los estudiantes corren como si algo explotara. Uno la guía hasta un aula donde se encuentra con él, el mismo tipo que no solamente enseña arquitectura, sino que también tiene un aula llena y la atención de hasta la señora que barre los pasillos. El profesor saca un cubo de colores y promete conceder un deseo a quien lo resuelva. Todos se tiran encima como si fuera oro, pero antes de que alguno lo logre, una voz dice que ya estaba hecho. Y sí, fue ella. Ahora él tiene que cumplir su palabra. Decidida, lo sigue hasta su oficina y sin pestañear le suelta una gran mentirita, que estudiaba ahí y quiere trabajar como su asistente. Él acepta, pero le deja claro que ese trato solamente va a durar una semana y con una condición extra, que si en esos días lograba recordar su nombre, entonces podría seguir siendo su asistente. Así que ella, ni lenta ni perezosa, se puso creativa buscando mil maneras de meterse en su cabeza y que él pudiera recordar su nombre. Una de sus jugadas fue esconderse bajo el podio justo cuando él entraba a dar clases, sacando un cartelito con su nombre. Pero no fue la única, se le ocurrieron muchos métodos más para que no la olvidara. Durante 6 días el profesor tuvo que irse por asuntos de trabajo, así que dejó todo en manos de su peculiar ayudante, y la chica se las arregló para que nada se viniera abajo. Cuando él volvió, escuchó halagos por todos lados sobre cómo ella había mantenido todo en orden. Al escuchar tanto elogio, no pudo evitar que le brotara un poquito de celos, soltando que claramente lo estaba haciendo todo solo para que él se acordara de su nombre. Justo en ese momento, una motocicleta pasó cerca y terminó empapándolos con agua de charco. Como quedaron empapados, no les quedó otra que volver a la universidad para poder cambiarse. En ese rato, Ki Nian no pudo evitar imaginar el físico de Yan Xin y sin darse cuenta, lo tocó. Él, sin vueltas, le preguntó qué buscaba exactamente. Ella fue igual de directa, soltando que se había fijado en él desde el primer momento y que, además, lo necesitaba.
pasaba. Justo entonces apareció el abuelo de Shanjin, interrumpiendo todo. El hombre parecía bastante interesado en casarlo. Para zafar, el muchacho inventó que Qinian era su pareja, con la esperanza de que dejara de prepararle citas con otras mujeres. A pesar de eso, Qinian seguía detrás de él, confesando que realmente quería estar con este. Pero él no tuvo problema en dejarle claro que eso no iba a pasar, ni ahora ni nunca. Más tarde, ella fue rodeada por un grupo de admiradoras de Shanjin que no entendían cómo seguía trabajando con él sin ser despedida. Desde arriba, él notó el alboroto y bajó. Al llegar, descubrió que esas mismas chicas ahora estaban enganchadas con los cómics de Qinian, creados a partir de fotos suyas. Al día siguiente, Qinian aparece arreglada como nunca y se planta bien temprano para esperarlo. Cuando él la ve, apenas reconoce a la chica y sigue de largo. Ella lo sigue, simula un desmayo y le pide auxilio, pero él la ignora como si ni siquiera existiera. Mientras piensa en su próxima movida, aparece la prima del profesor que lo alerta de que Qinian solamente finge ser cercana a él. Encima le revela su secreto. Ella ni siquiera forma parte de la universidad. Con el secreto al descubierto y la ilusión hecha trizas, Qinian entrega su renuncia y deja su tarjeta de acceso. Se va bajo una tormenta brutal, empapada y hecha polvo. Llega a su casa y cae enferma. Termina desmayada, aunque su compañero de cuarto la encuentra a tiempo. Mientras tanto, el profesor estaba por dar una charla importante, pero todo falla. El archivo no abre. En apuros, no le queda más que pedirle ayuda a Qinian. A pesar de todo, ella le pasa una copia y corre hasta el campus para entregársela. Justo antes de que empiece el evento, se la da, pero al alejarse vuelve a desplomarse. Por suerte, él logra sostenerla justo a tiempo. Cuando vuelve en sí, se encuentra en una camilla de hospital. El que la llevó fue el mismísimo profesor. Para no armar drama, le suelta una mentirita piadosa y le dice que la charla se suspendió por un corte de luz. Ella se disculpa por no haber dejado la copia lista, pero él, lejos de molestarse, le agradece el gesto. Le reconoce que incluso estando hecha triza, se las arregló para salvar la presentación. Y además le dijo que él actuó por cuenta propia llevándola al hospital, lo que demuestra que no fue simplemente un gesto de compromiso. Al salir juntos del hospital, Qinian ya no puede negar que estaba completamente enamorada del profe. Y aunque no se lo dice directamente, sus gestos la delatan. Cuando suben al colectivo, él rompe el silencio y deja claro que no busca enamorarse de nadie. Pero ella no se achica y le pide una sola cosita: que le dé la chance de demostrarle que puede hacerlo cambiar de idea. Cuando ella le pregunta si la dejará hacerla, él ni siquiera alcanza a contestar porque justo se le cae el celular. Después de levantarlo, ella vuelve a lanzarle la pregunta y él le responde un rotundo "como quieras", que suena bastante a un sí, pero camuflado. De vuelta en la oficina, Qinian fue con cara de culpa a disculparse con su jefa por no haber entregado el trabajo a tiempo. Pero ahí viene la sorpresa. El archivo había sido entregado en horario perfecto, incluso con una hora de sobra. Confundida, empieza a atar cabos y concluye que su compañero de cuarto fue el que hizo la entrega por ella. Después de eso, encuentra una tarjeta del profesor metida en el bolsillo de su pantalón, lo que interpreta como una indirecta bastante directa de que él quería verla. Así que esta va hasta su trabajo, pero ahí le dicen que él estaba en casa terminando un proyecto y obvio que ella decide ir hasta allá. Pero apenas llega, se arma toda una película en la cabeza y asume que el tipo es gay, sobre todo al ver un chico saliendo del baño en pijama. Resulta que no era lo que pensaba, porque el misterioso sujeto no era más que el chef personal que le cocinaba todos los días. Tenía dinero el muchacho. Cuando prueba uno de sus platos, la decepción es inmediata, así que decide tomar el control y cocinarle ella misma. Desde entonces empieza a ayudarlo en la casa y básicamente se convierte en su cocinera a domicilio. A la mañana siguiente le sirve un desayuno de lujo y nota que él tiene una herida en la mano. Él explica que se lastimó trabajando durante la noche y ella aprovecha la excusa para ofrecerle quedarse un ratito más cuidándolo. Poco a poco ella va ganándose su confianza, al punto de que él termina dándole las llaves de su casa. Pero justo cuando parecía irse sobre ruedas, la cosa se complica. Qinian entra a una habitación en la que no tenía permitido estar, solo porque escuchó un celular que no paraba de sonar. Atendió sin pensar mucho, pero del otro lado no respondió nadie. Justo en ese momento, él apareció y la encontró ahí dentro. La cara le cambió por completo y estaba claro que esto lo hizo enojar. Él la agarró del brazo y le arrastró afuera sin darle tiempo a reaccionar.
reaccionar. Kinyan intenta explicarle, pero él simplemente le dice que estaba despedida. Luego se da media vuelta y desaparece. El profesor se encierra en su oficina y de repente una voz suena en la radio diciendo lo siento. Al escuchar eso, reacciona de inmediato. Corre tras Kinyan y al verla alejarse, enciende las luces del camino con su celular para que pueda ver mejor. Se queda quieto mirando cómo se pierde entre las sombras. Al regresar a su cuarto, trata de concentrarse en sus dibujos, pero no puede evitar nombrarla. Ahí comprende que ya no estaba. Pasa todo el día encerrado y su prima, viendo la situación, llama a Kinyan. Ella, sin pensarlo, va directo a la casa del profe. Apenas lo ve, le pregunta si estaba bien y aclara que si no la quiere ahí, se irá enseguida. Cuando estaba por darse la vuelta, él la sujeta de la mano y la jala hacia él, haciendo que ambos terminen en el suelo. Kinyan, con una reacción rapidísima, lo ayuda a incorporarse y le vuelve a preguntar si estaba bien. Viendo que no estaba en condiciones, decide quedarse para cuidarlo. Se disculpa por lo que había pasado en esa habitación y contra todo pronóstico, él la perdona. Incluso le permite volver a estar cerca y seguirlo a donde vaya. Esa noche, ella se encarga de cuidarlo porque estaba con fiebre. En otra ocasión, Yanjin vuelve a su casa y se encuentra con Kinyan durmiendo en su sillón. Y este decide llevarla hasta su cama. Y cuando ella abre los ojos, piensa que estaba soñando con él, pero no es así. Él está así de verdad. Resulta que sufre de sonambulismo y al día siguiente no recuerda nada de lo ocurrido. Kinyan empieza a usar las posiciones que él adopta con ella mientras duerme como referencia para sus ilustraciones. Sin embargo, cuando él intenta darle un besito, ella lo frena al notar que se estaba aprovechando de su condición. La noche siguiente, Yanjin vuelve a levantarse dormido, pero esta vez sí le da un beso auténtico. En ese instante, él despierta y Kinyan, totalmente confundida, se va rápida del lugar. Al otro día, mientras seguía al arquitecto, se celebraba la inauguración de la Casa del Pensamiento. Antes de salir, él tomó unas pastillas para la fiebre, pero se equivocó y terminó ingiriendo las que eran para dormir. Durante el evento empezó a sentirse extraño, como si estuviera atrapado en un sueño. Viendo que no estaba para nada bien, la chica lo ayudó a salir del lugar y lo dejó descansando en un banco. Para mantenerlo despierto, él le pidió que le contara algo, así que ella empezó a hablarle de su vida. Pero de todos modos terminó quedándose dormido. Y ella también. Estaban tan cerca que por poco se besan. Justo entonces, ella recibió una llamada de su amigo, quien le avisó que estaba en problemas tras haberse enfrentado a alguien. Ella alcanzó a decirle que estaba en el tercer piso, pero la señal se cortó. Uno subió al piso 3 y el otro bajó al primero. Mientras tanto, la chica se encontró con Lu Chingu, la primera persona que confió en su talento para el dibujo y que le había dado trabajo para lanzar un cómic juntas. Sin embargo, con el tiempo, Lu se quedó con todo el mérito y la dejó de lado. Ahora, creyendo que la chica había enviado al joven como venganza, ordenó que los guardias se la llevaran, pero justo a tiempo apareció el profesor. Detuvo el arresto y se llevó a Kinyan a su casa. En otro momento, vemos al profe hablando con Shiki, el amigo de la prota, quien resulta ser su hermano menor. Yanjin intenta convencerlo de volver a casa para heredar el dinero familiar, pero este se niega ya que su sueño es trabajar en la creación de historietas. De repente, Shiki recibe la llamada de Kinyan, que, contenta, le informa que su cómic se había vuelto una tendencia y le estaba yendo muy bien. Al oír esto, Shiki está más convencido que nunca de seguir su sueño, pero Yanjin no se lo permite. Lo obliga a subir al auto y le saca el celular para ver con quién estaba hablando. Es atendido por Kinyan, pero debido a la mala señal no se logra reconocer su voz y al darse la vuelta nota que su hermano se había escapado. Shiki se dirige hasta el trabajo de Kinyan, pero es recibido por su jefa, que le da el contrato de empleo. El chico le pregunta dónde estaba Kinyan y ella le responde que fue a buscar al protagonista de sus cómics y le da la dirección para que vaya a buscarla. Shiki llega al lugar y se encuentra con Kinyan para luego irse juntos en moto. No obstante, desde lejos, Yanjin los observa con los celos a flor de piel y decide seguirlos. Llega a enterarse, gracias a un guardia que malinterpreta la situación, que ambos comparten habitación, aunque lo que en realidad los une es que tienen el mismo entusiasmo por el manga, y él se había vuelto una especie de apoyo constante para ella. Yanjin, con la excusa del trabajo, llama a Kinyan para que vaya a su casa, aunque antes corre para llegar primero y evitar que descubra que la había seguido. Con intenciones de competir con su hermano, encuentra una bicicleta eléctrica y le pide a ella que lo lleve. Ella intenta consolarse pensando que al menos lo tendrá abrazado, pero todo se arruina cuando él pone un peluche
entre los dos para evitar cualquier contacto. Para colmo, cuando la batería se agota, Shanshin, fiel a su estilo, hace que ella pedalee y lo lleva hasta su oficina. Cuando por fin llega a la empresa, lo primero que escucha es un audio de su jefa quejándose de lo bajo que estaban los números y diciéndole que había que vender más, aunque ya sea tarde. Como era de esperarse, Kinyan se inventa una excusa para que la deje tranquila. Luego arranca su primer viaje laboral con su profe. Todo el camino intenta sacarle una sonrisa, pero él solamente se molesta. En eso, ella ve una cabeza de caballo y se lleva un susto, aunque resulta que era Kinyan escondida, que lo asusta y se mata de risa. Al profe no le causa ni un poco de gracia y la manda atrás del auto con la paciencia por el suelo. Ella se quita el disfraz y se va sin chistar. Al llegar al destino estaba tan metida mirando el mapa que se lo llevó puesto. Él le echa en cara que estaba para trabajar, no de turista, y ella le promete que va a cumplir con eso, siempre y cuando la parte divertida le toque a ella. Él estaba por decirle algo, pero ella justo ve un cartel de fuegos artificiales y lo arrastra sin consultarle nada. Él se niega, pero como ve que subió una foto a sus redes, termina comprando 2 entradas sin que se entere. Más tarde, a Kinyan le cae un mensaje del suegro, pidiéndole una foto donde salgan juntos. Así que lo obliga al profe a recorrer los paisajes pintorescos para llenar la galería. Terminan en una villa temática y ella se vuelve una fotógrafa profesional. Se tira al piso, escala, se arrodilla, hace de todo para poder conseguir el mejor ángulo. Le saca tremendas fotos al profe, bien dignas de revista, y después le toca a ella posar y él se toma la tarea bastante en serio. Pero cuando él le manda las fotos se da cuenta de que no sirvió ni una. Ambos siguen su paseo en un parque de diversiones, pasándola bien entre juegos y atracciones. Incluso terminan subidos a la rueda gigante. En lo alto, él por fin se anima y le dice que le gusta. Y encima le planta un beso. Todo muy bonito hasta que Shiki los ve a lo lejos y no le cae nada bien la escena. Esto provoca una pelea entre los hermanos impulsada por la envidia. No pasó mucho hasta que Shanshin recibió una llamada avisándole que el abuelo estaba muy mal y que requería una operación. Para no angustiarlo, los dos tuvieron que convivir, aunque ambos seguían bastante tensos con lo ocurrido. Después, Shiki le confiesa al protagonista que de niño tenía una buena relación con su hermano, aunque su padre solía ser muy estricto con él. Sin embargo, tras el divorcio de sus padres y la partida del padre, su hermano empezó a tratarlo con la misma dureza, algo que a él ya no le parecía justo. Pasan los días y los problemas familiares continúan, pero a pesar de todo, Shanshin cuenta con una ventaja clave. La chica que le gusta estaba de su lado. Mientras pasan tiempo juntos, los momentos que comparten hacen que sus corazones empiecen a latir más fuerte, sintiéndose cada vez más conectados. Sin embargo, la rivalidad entre los hermanos no deja de crecer, y eso termina afectando el humor de Shanshin, quien comienza a tratar con frialdad a Kinyan. Ella, dolida y frustrada, le advierte que si sigue comportándose de esa manera, se irá. Ante esas palabras, él la abraza con fuerza y le confiesa que solamente logra sentirse tranquilo y dormir bien cuando está con ella. Aunque se siente confundida, sus palabras la conmueven, así que decide quedarse a su lado. Luego, los hermanos aclaran sus diferencias y Shiki finalmente percibe lo mucho que su hermano se preocupa por él, sobre todo al ver que le había reconstruido los estantes para su colección de mangas, lo que termina provocando una reconciliación sincera entre ambos. Sin embargo, esa paz no dura mucho, ya que la exnovia de Shanshin, llamada Jin Lee, aparece despertando una gran ola de celos en nuestra protagonista. Durante una cena familiar, todo da un giro cuando el abuelo descubre que la relación de Kim era solamente una fachada. Jin Lee fue quien soltó la bomba, dejando a todos sorprendidos. Con el paso de los días, Shiki andaba divirtiéndose con su dron en la playa hasta que por accidente el aparato terminó colándose dentro de una casa de campaña. La doña salió furiosa a reclamar y para sorpresa de todos resultó ser Lu. En medio de la charla, él le preguntó si no tenía trabajo, porque siempre parecía andar por ahí sin rumbo. Pero ella, con toda la confianza del mundo, le respondió que con su talento no necesitaba estar trabajando todos los días. Luego lo invitó a ver la continuación de un cómic que él adoraba. Él, como buen fan, aceptó sin dudar, aunque los bocetos estaban guardados en su bote privado. Si bien al principio se mostró reacio a entrar, la emoción por ver el cómic terminó ganándole. Estaba tan fascinado viendo los bocetos que ni notó cuando el bote empezó a andar. Quiso bajarse cuando se dio cuenta, pero no se atrevió a lanzarse al mar, mientras que Lu celebraba por dentro que él estuviera atrapado con ella. Mientras tanto, Kinyan también estaba en la playa, decidida a reconquistar al director y
y evitar que terminara con Jin Lee. Para eso intentó todo tipo de cosas para captar su atención. Primero se puso un vestido veraniego, pero este se rompió. Luego apareció en bikini, pero unos niños la interrumpieron justo en el momento clave. Más tarde participó en un juego de pulseras donde tenían que acercarse lo máximo posible para desactivarlas a tiempo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el director se mostraba completamente indiferente. Cansada de intentarlo, Kinian se dio por vencida y le reprochó su actitud. Sin embargo, en medio de su frustración, terminó lastimándose un pie, y aunque estaba enojada, el director no dudó en cargarla para ayudarla. Cuando cae la noche, el ambiente se vuelve más íntimo en la tienda. Kinian y el profe estaban sentados juntos, y en medio del silencio, él le asegura que pase lo que pase, siempre estará de su lado. Esa frase le acelera el corazón, así que con los nervios de punta, pero decidida, se inclina y le da un besito rápido en los labios. Justo en ese instante, las pulseras se desbloquean. El profe, con una sonrisa, le dice que el reto ha llegado a su fin. Ella, completamente sonrojada y sin saber dónde meterse, sale corriendo directo a su tienda. Él, en cambio, se queda junto a la fogata, pensativo, mientras ella pasa la noche sin poder cerrar los ojos ni un segundo. Mientras tanto, en el yate de Lu, la situación entre ella y Shiki da un giro inesperado. Lo lleva hasta una isla desierta y sin decirle nada, le cubre los ojos. Cuando él por fin se quita la venda, se encuentra con un mar inmenso de un azul brillante. Pero lo más impactante no es el agua, sino las lágrimas azules, unas criaturas marinas que solamente aparecen durante su época de apareamiento y que hacen que el mar entero brille como si estuviera encantado. Lu le pregunta si le parece bonito y él, sin dejar de mirar el espectáculo, le responde que sí, que definitivamente valió la pena estar ahí. Entonces ella, con una mezcla de ternura y duda, le pregunta si todavía siente rencor hacia ella. Él niega con la cabeza y cuando ella le lanza otra pregunta, esta vez sobre si le gusta, vuelve a negar, pero sin apartar la mirada, cosa que hace que ella, sin poder aguantarse, le pellizque la mejilla con cariño y se burle de él de forma juguetona. Él, con alma, le responde que al menos ya no la odia, como si eso fuera un pequeño pero importante paso adelante. Tiempo más tarde, vemos que por accidente los ejemplares recién impresos del nuevo volumen del cómic de Kinian terminan en la empresa donde trabaja Su Yanshin. Si él llega a hojearlos, descubrirá frenéticamente su identidad como autora, y eso es lo último que ella quiere. Desesperada, intenta evitar que los vea, pero en medio de todo ese lío se topa con un rumor que la deja helada. Dicen que su jefe se comprometió con Jin Lee, y para colmo lo confirma con sus propios ojos cuando los ve abrazándose como si nada. La noticia la deja devastada y los recuerdos con él empiezan a golpearla sin piedad. Con el corazón roto, va a su casa a recoger sus cosas, deja la llave y se despide con cariño del perrito. Pero justo en ese momento aparece Yanshin, que le pregunta a dónde va. Ella, con el alma hecho un nudo, empieza a confesarle la verdad. Le cuenta que en realidad es autora de cómics y que al principio solamente se acercó a él porque era el protagonista perfecto para su historia. Sin embargo, con el tiempo terminó enamorándose de verdad y ya no tuvo el valor de decirle que él era parte de su obra. Total, ahora daba igual, ya estaba comprometido con Jin Lee, así que no tenía sentido quedarse. Con eso dicho, se va, pero Yanshin no se queda quieto, va tras ella y sin pensarlo le termina dando un beso. Ella no sabe ni cómo reaccionar del asombro y justo en ese instante aparece el hermano que deja caer un regalo que traía, todo en medio de esa escena romántica. Yanshin la mete de nuevo a la casa, la levanta en brazos y la lleva directo a su habitación. Ella, confundida, le pregunta si se sentía bien o si estaba sonámbulo, porque esa actitud no era nada normal en él. Todo se estaba poniendo cada vez más tierno y romántico, pero el momento se interrumpe cuando la chica le empieza a gruñir el estómago debido al hambre, por lo que el momento romántico termina ahí. Pasan los días y ambos empiezan a vivir momentos súper dulces como pareja, dejando en claro lo mucho que se quieren. Pero en medio de todo eso, Kinian termina enterándose de que su amigo de toda la vida, Shiki, estaba perdidamente enamorado de ella. Para no seguir hiriéndolo sin querer, toma la difícil decisión de cortar la relación laboral que tenían con el manga. Aunque estaba totalmente rota por dentro, decide alejarse y termina llorando en brazos de Yanshin. A la mañana siguiente se presenta en la oficina de él, pero justo tenía una reunión, así que sin pensarlo mucho, él la esconde debajo del escritorio. En un momento se le cae un papel y cuando ella intenta devolvérselo, él se acerca y le planta un beso en plena reunión. Él hace como si nada, pero ella se da tremendo golpe con la cabeza. Cuando el equipo se va, ella se levanta toda avergonzada y lo llama malvado. Él
sin perder la oportunidad, le suelta que puede ser aún peor y le roba otro más. Pero, como siempre, la paz no dura mucho. Aparece la ex, esa que no puede quedarse quieta y mete cizaña diciendo que Yanshin solamente se le acercó para ganarse la simpatía de su papá. Para colmo, Kinyan descubre que él estuvo averiguando cosas sobre su familia y encima lo escucha charlando con una mujer misteriosa, sin saber que era su madre. Todo eso le da mil vueltas en la cabeza y no puede evitar sentir que tal vez, en realidad, él nunca se interesó por ella. Mientras él se va de viaje a Estados Unidos, Kinyan se cruza con un viejo compañero del cole que en su momento le había confesado sus sentimientos. Ahora el chico es un idol famoso, se llama Hayu y sigue intentando conquistarla, pero ella estaba en otra, enfocada completamente en descubrir si Yanshin realmente siente algo por ella, si solamente fue un juego. Un grupo de fans empieza a seguirlos, así que él, sin pensarlo dos veces, le agarra la mano a Kinyan y la lleva directo a su habitación privada. La prima del profesor los ve entrar, les toma una foto sin que se den cuenta y se la mandan a Xiao Sui. Este, al reconocer a Kinyan en la imagen, no duda en reenviársela a Yanshin. Mientras tanto, Kinyan estaba atrapada en una charla con un compañero que no es nada más y nada menos que un egocéntrico. Él la arrastra a la fuerza y le exige que diga que lo ama. Ella se queda en blanco sin saber cómo salir de esa situación, pero justo aparece Yanshin y la aleja de ahí. Ella, totalmente alterada, lo enfrenta sin filtros. El profesor, sin entender qué estaba pasando, agarra su celular, llama a la persona con la que habló anteriormente y pone el altavoz. Al otro lado del teléfono se escucha un cariño. Kinyan, al borde del colapso, le arrebata el celular y empieza a soltarle todo, preguntándole qué relación tiene con Yanshin y exigiendo que no lo llame así como si nada. Después de desahogarse, se entera de que la persona con la que acababa de explotar era nada más y nada menos que la futura suegra. Sí, terminó insultando a la mamá de su novio sin siquiera saber quién era. El chico le deja bien claro que jamás se acercó a ella por interés ni por el tema del proyecto en el que también estaba metido su padre, y le confiesa que no sabe en qué momento exacto empezó a enamorarse, pero que una vez que se dio cuenta ya no pudo alejarse. Ella, aún dolida, le pregunta por qué nunca respondió sus llamadas mientras estaba en Estados Unidos, y él admite que si lo hacía, su determinación iba a flaquear y volvería con ella inmediatamente, cosa que no podía permitirse por la importancia de ese viaje. Al escucharlo, la chica tomó la iniciativa, lo besó y le aseguró que pase lo que pase no piensa dejarlo solo. Por otro lado, vemos a Shiki terminar el trabajo en la empresa de Lu Chingu. Durante la fiesta de bienvenida, él no duda en salir a defenderla cuando unos compañeros empiezan a tirar comentarios malas ondas sobre ella. Después de eso, ella va a buscarlo para agradecerle y de paso le pregunta si todavía seguía en pie eso que le había dicho tiempo atrás sobre salir juntos. Pero justo en ese momento, él no puede darle una respuesta porque tiene la boca llena de helio. Como no escucha nada claro, ella se da media vuelta para irse. Entonces él, con esa vocecita distorsionada por el gas, logra decirle que sí, que la propuesta sigue firme. Ella no puede evitar reírse por cómo suena, así que él, ni lento ni perezoso, le pasa un poco de helio por la boca a ella también para que los dos terminen hablando como dibujitos animados. La escena cierra con él despidiéndose con un beso suavecito en la frente. Después empezaron a circular chismes diciendo que el cómic de Kinyan era un invento. Entonces ella se sincera con Yanshin y le cuenta que en la secundaria su primer compañera de trabajo la había estafado. Y sí, como ya sabemos, esa fue Lu Chingu. Por otro lado, Lu termina confesándole a Shiki que en realidad ella no fue la mente maestra detrás del cómic que él tanto admiraba. Resulta que lo había hecho otra persona muy cercana a él. Aún así, ella insiste en que no fue culpa suya. Al final, las dos involucradas terminan pasándose la culpa, lo que dejan claro que ambas fueron engañadas y que hay alguien más detrás de toda esa trampa. Kinyan no tuvo de otra opción que salir a hablar para aclarar la situación, diciendo que los rumores eran falsos y que su cómic estaba inspirado en su vida personal. Muchos fans no creyeron esto hasta que de la nada apareció Yanshin y se presentó como el novio de Kinyan para poder respaldar sus palabras. Mientras tanto, Lu conoció una nueva directora de cine, aunque su primer encuentro no fue muy glamoroso que digamos, ya que la mujer la criticó sin filtros por cómo iba vestida y ella en respuesta hizo que se le cayera de encima. Con el correr de las horas, Lu fue a buscar a su novio para contarle lo ocurrido, pero al llegar se lo encontró acompañado de una mujer. Y sí, justo era esa directora, que encima se hacía pasar por su novia. Él, medio incómodo, aclaró que en realidad era su madre, y justo en ese momento apareció Yanshin junto a Kinyan. La mamá, sin vueltas, lanzó que prefería a Kinyan como nuera, pero que ella hacía mejor pareja con Shiki. Pero ni Lu como el profesor estaban dispuestos a aceptar eso, así que la madre decidió ponerse creativa. Les dio a cada parejita un trípode para que grabaran su día a día, y así ella decidiría quién era la más digna. Cada dupla empezó a filmar sus rutinas
buenas, pero para Shiki todo cambió cuando su hermano le soltó lo que Lu había hecho en el pasado a Kinyan, y por si fuera poco, escuchó como Lu le rogaba a Kinyan que no dijera ni una palabra. Durante una de esas grabaciones, Shiki le lanzó sin rodeos la gran pregunta sobre la verdadera autora del cómic. Lu, totalmente nerviosa, admitió que todo lo que le pasó a Kinyan fue culpa suya. Supuso que Kinyan había sido la que la delató, y para cerrar con broche de oro le confesó que obligó a Kinyan a despedirlo, aunque ella no quería hacerlo. El chico, más tarde, encontró una grabación clave y se la llevó directo a la prota. En ese audio se escucha claramente al antiguo socio de Lu admitiendo lo que le hizo tanto a ella como a la otra involucrada. Con eso en sus manos, Kinyan podría perfectamente demandar a Lu por lo que hizo, pero ella decide no hacerlo. Y aunque admite que todavía no la había perdonado del todo, prefiere que las cosas terminen así de una vez por todas, y de esa forma no perjudicar a nadie. Un día, mientras lleva a pasear al adorable Kibao, termina llegando justo al lugar donde se topó por primera vez con Yanshin. De pronto, el perrito la arrastra hacia un sujeto medio raro que, para sorpresa, estaba leyendo su manga. El hombre se presenta, pero a ella no le suena de nada. Él le aclara que supuestamente será el actor que interpretará al protagonista de su historia, y para rematar asegura que antes Kibao era suyo. Al día siguiente, ese mismo tipo aparece en la casa de ella y empieza a actuar de forma bastante fuera de lugar. Por suerte, Yanshin llega justo a tiempo, lo echa sin vueltas y se descubre que el tipo era un farsante que solamente quería acercarse a Kinyan. Y como si eso fuera poco, Yanshin, con total de dejar en claro que no piensa compartirla con nadie, se la lleva sin avisar al registro civil y le propone que se convierta en su esposa. Justo antes de todo eso, el chico fue a ver sus futuros suegros para pedir su bendición formal. Ya con su aprobación, finalmente pudieron tener una noche romántica en un hotel del amor. Luego, el abuelo los llamó para una reunión familiar. Allí estaba también la mamá de Yanshin, y poco después llegaron Shiki y Lu, un poco agotados por haber salido a andar en bici por la costa. En esa charla, la madre del profe aprovechó para contarle a Lu Chingu que había hecho todo lo posible para que su antiguo socio cancelara el contrato, ya que habían encontrado pruebas de más fraudes. No lo había hecho por Lu, sino porque quería proteger a su hijo. Lu, emocionada, le dijo que siempre iba a estar con Shiki y que ahora le tocaba a ella hacerse cargo. Una vez que estaban todos reunidos, la madre anunció que se iba a casar otra vez. Su hijo mayor la felicitó, pero luego se fue en silencio. Kinyan fue tras él, y en ese momento el chico aprovechó para contarle a su novia que su padre lo había abandonado en el momento en que más lo necesitaba, pero que algún día se lo iba a presentar. Ese día llegó antes de lo esperado. La chica llevó a su pareja a un restaurante para presentarle a un señor que hacía unos pastelitos increíbles, pero cuando entró al lugar se sorprendió al ver a la madre del chico sentada con ese mismo señor. Más tarde, él le confirmó que ese hombre era en efecto su padre. Él era el dueño del restaurante, y aunque la cocina no era algo que le encantara, el tipo terminó aprendiendo a cocinar, solo porque quería recuperar a su ex, esa mujer que había sido todo para él. Resulta que durante todos esos años en los que se borró del mapa, no estaba perdido porque sí, estaba buscando cómo volver a ganarse el corazón de la mamá de sus hijos. Mientras tanto, en la familia, los suegros estaban felices preparando su boda, y todo se llenó de risas, flores y mucho alboroto. La prota también se animó a probarse un vestido de novia, y la verdad le quedaba espectacular. Justo en ese momento recibe una carta que su chico le había escrito hace muchísimo tiempo, y ahí se le cae la ficha de que él siempre había querido casarse con ella. El susodicho aparece sin decir nada, le pone el anillo en el dedo y ella le pide que al menos diga algo, pero él, en vez de hablar, sale corriendo a buscarle el velo. Mientras espera, ella ve un video súper gracioso donde él le declara su amor delante de toda su familia, lo que la deja retierna, pero como el muchacho le agarra la vergüenza, le saca el celular sin decir nada. Después, como buen galán, se pone de rodillas y le lanza la propuesta de casamiento muy a su estilo. Le dice que no hace falta que aprenda a ser ama de casa, que con cuidarlo a él alcanza, y como también que sobra. Aunque fue cero romántico, a ella le llega directo al corazón y le asegura que lo ama de verdad. Más tarde deciden irse a vivir juntos y empiezan a compartir una vida llena de cariño, secretos cómplices y momentos lindos. Y justo cuando parecía que no podía haber más vueltas, sale a la luz una ficha que él había guardado desde su adolescencia. Resulta que en medio del divorcio de sus padres fue a un templo y dejó un deseo colgado, pidiendo que su familia volviera a estar bien. Aunque lo dejó en el lugar equivocado, lo loco es que el papá de Kinyan encontró el deseo de su hija, que también quería tener una relación feliz, y se lo dio sin saber al mismísimo Yanshin. Al final, sin planearlo, los dos terminaron cumpliendo esos deseos de años atrás. Lograron
construir algo lindo, estable y lleno de amor, dando fin a esta historia.